El lector, ¿cuál es su ministerio y cómo lo ejerce? Cursillo de formación para lectores, tercera sesión. Bienvenidos a una sesión más de nuestro cursillo para lectores, donde afrontamos ya la dimensión más práctica, después de haber visto la importancia de la palabra de Dios y de la propia liturgia de la palabra dentro de la celebración. Vamos a abordar distintos temas. En primer lugar, hablaremos de quién es el lector litúrgico, de cómo se forma. Luego, yendo ya a la dimensión más práctica en la celebración, hablaremos de las condiciones materiales necesarias para proclamar la palabra, algo diremos sobre técnicas de proclamación, sobre la actitud corporal y la vestimenta del lector, algo diremos también sobre las moniciones, hablaremos sobre el silencio y finalmente hablaremos del lugar litúrgico, el ambón, en el que se proclama la palabra de Dios. Pues comenzamos. Y lo hacemos hablando del ser del lector. ¿Quién es un lector? La lectura de la palabra de Dios en la asamblea litúrgica es sumamente importante. No hay celebración litúrgica, ya lo dijimos en el vídeo anterior, que no tenga la proclamación de la palabra como un encuentro con Cristo que ya de alguna manera nos está preparando para el sacramento que vamos a celebrar, pero que no es una mera preparación, sino que ya es Cristo mismo el que nos habla. Por medio de la lectura o de la proclamación de la palabra de Dios se expresan de modo admirable los múltiples tesoros de la palabra de Dios, bien sea en la celebración a lo largo del año litúrgico o bien en otras celebraciones como los sacramentos o como los sacramentales. La lectura de la palabra de Dios sabemos que es un diálogo, que supone una respuesta, supone acoger, guiados y ayudados por el Espíritu Santo, la palabra que se proclama y responder a esa palabra como un acontecimiento siempre nuevo y que nos enriquece. La palabra de Dios es el alimento vital del pueblo santo, el cual no podría subsistir sin esa comida que es la fuerza de la fe. Por eso la Iglesia, que es depositaria de las Sagradas Escrituras, no deja de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de la vida, tanto el pan de la palabra de Dios como el cuerpo de Cristo, y lo hace en la celebración litúrgica. Por tanto, la palabra de Dios, la liturgia, mejor dicho, es el lugar privilegiado donde la palabra de Dios resuena, habla a su pueblo, donde Cristo sigue anunciando el Evangelio y el pueblo responde a ella con el canto y con la oración. La palabra de Dios proclamada en la celebración es uno de los modos en los que Cristo está verdaderamente presente entre los suyos, como enseña el Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, en el número 7. Cristo está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, Él es quien habla. Precisamente por esto la función del lector es importantísima. En este diálogo vivo entre Dios y su pueblo, que es el anuncio de la palabra y la respuesta gozosa de la fe, el ministerio del lector es un puente, es una mediación. El lector se hace mensajero y portavoz de una palabra que no es suya, es la palabra de Dios. El lector litúrgico es el último eslabón para que esta palabra llegue al pueblo. El lector ofrece su voz y su capacidad para que en esa proclamación se realice, por medio de esa proclamación se realice esa presencia de la palabra en medio de los hombres. En cierto modo, el lector participa de la misión profética de la Iglesia, que Cristo la llama a enseñar a todas las gentes y a predicar el Evangelio a toda criatura. El lector es un signo vivo de esa presencia del Señor en su palabra. Decía un gran biblista español, jesuita, el padre Luis Alonso Seckel, que por amor a esta palabra y por agradecimiento a este don de Dios, el lector litúrgico tiene que hacer un acto de entrega y un esfuerzo diligente. Si su voz no suena, no resonará la palabra de Cristo. Si su voz no se articula, la palabra se volverá confusa. Si no da bien el sentido, el pueblo no podrá comprenderla.
Si no le da la adecuada expresión, la palabra perderá parte de su fuerza. Y no vale excusarse o apelar a que Dios lo puede todo, porque el camino de la omnipotencia en la liturgia pasa por la encarnación, y el Señor ha querido hacerse valer de los ministerios, entre ellos el lector, para llevar a cabo su obra. ¿Qué puede hacer el lector? ¿Cuáles son las competencias del lector? Según la tradición litúrgica, leer la Sagrada Escritura, leer las lecturas salvo el Evangelio, no es algo que ha de hacer el presidente, sino que ha de hacer propiamente un lector. El Evangelio se reserva al diácono o, faltando éste, al presbítero, sea un concelebrante o, si no lo hay, el propio que preside la celebración. Pero las lecturas se le encomiendan al lector como una tarea específica y principal. Fundamentalmente, el lector, bien que haya sido instituido de manera estable como tal, o bien que se le encomiende esa tarea de manera temporal u ocasional, es el ministro de la lectura de la palabra de Dios. Aparte de eso, aparte de leer las lecturas, el lector puede suplir otros ministerios litúrgicos. Por ejemplo, si no hay un salmista que cante el salmo responsorial, pues él lo podrá leer. Si no hay un monitor que lea las moniciones preparadas para la celebración, las podrá hacer el lector en un lugar distinto, obviamente, al ambón, porque las moniciones no forman parte de la palabra de Dios, sino que son ayuda para vivir la celebración. Más allá de la celebración litúrgica, el lector puede preparar a los que van a recibir los sacramentos mediante una catequesis litúrgica, puede hacer otro tipo de cosas, pero fundamentalmente nos vamos a centrar, como digo, en la celebración litúrgica. El misal, concretamente, dice que en la Eucaristía, en los ritos iniciales, en la procesión al altar, cuando no hay diácono, el lector, vestido de forma adecuada, no tiene que ser con un alba, sino una vestimenta digna, puede llevar el evangeliario un poco elevado en esa procesión de entrada. Lo hace delante del sacerdote. Al llegar al altar hace la debida reverencia y junto con los demás. Si lleva el evangeliario, sube al altar y lo coloca encima del mismo y luego ocupa su lugar. En la liturgia de la palabra, el lector lee desde el ambón las lecturas que preceden al Evangelio. Cuando no hay salmista, después de la primera lectura, puede proclamar el salmo responsorial. En ausencia del diácono, puede proclamar desde el ambón las intenciones de la oración de los fieles, después de que el sacerdote ha hecho la introducción a la misma. Si no hay canto de entrada ni de comunión y los fieles no recitan las antífonas propuestas en el misal, las puede hacer también el lector. Todas estas indicaciones las encontramos en la introducción del misal, que se llama la ordenación general del misal romano, en los números 194 a 198. Esto es lo que puede hacer en principio un lector, pero mucho más allá de lo que puede hacer un lector, es enormemente importante cómo lo hace, con qué actitud espiritual. Obviamente, el lector tiene que estar empapado del amor suave y vivo hacia la Sagrada Escritura, que es característico de la liturgia. ¿Y cómo se manifiesta ese amor? Para poder transmitir los tesoros bíblicos de la Iglesia por medio de la lectura, el lector debe profundizar en el conocimiento de la Sagrada Escritura mediante la lectura asidua y el estudio diligente. La lectura ha de ir siempre acompañada también de la oración. El lector no solamente ensaya o prepara la lectura, sino que ora con ella, la hace suya, porque es importantísimo acogerla para poder transmitirla. De tal manera que el lector ejerce un servicio para todo el pueblo de Dios. Pone al servicio de la palabra de Dios toda su persona y toda su capacidad de comunicación. Al servicio de la palabra de Dios y obviamente al servicio de la asamblea de los fieles, para que el pueblo pueda comprender y acoger la palabra divina y ponerla en práctica.
Dada la íntima conexión y la unidad entre la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, los fieles reciben la palabra, se alimentan con ella en la fe y son conducidos a una participación más fructuosa en los misterios que celebran. Por eso es un servicio tan importante. ¿Quién puede ser lector? El ministerio del lector no es algo que esté reservado solamente a los candidatos al sacramento del orden. Actualmente son precisamente los seminaristas los que reciben este ministerio de forma estable. También lo pueden recibir los laicos, lo que pasa es que en eso estamos un poquito atrasados. Pero tantísimas personas ejercen este ministerio de forma habitual en sus parroquias. Por tanto, él puede ser lector cualquier varón o cualquier mujer que haya sido designada para ello y que se prepare adecuadamente. Hablemos un poco de la preparación de los lectores. ¿Cómo se debe preparar un lector para llegar a ser un buen lector? Porque esto no se trata de llegar a la iglesia que te digan, oye, lee la primera lectura y cuando llegue el momento subes y la lees. No, esto es mucho más serio y mucho más profundo. ¿Cómo se prepara un lector? Los lectores han de ser aptos y diligentemente preparados. La actitud lleva consigo una serie de cualidades espirituales centradas sobre todo en el conocimiento y el amor a la Sagrada Escritura y unas dotes humanas concernientes al arte de la comunicación. Obviamente el lector debe leer muy bien y debe saber comunicar. A la misma vez el lector ha de cumplir su cometido con conciencia de su misión y de su responsabilidad. Por eso, para formarse adecuadamente, el lector debe recibir una instrucción bíblica, debe conocer la Sagrada Escritura en su totalidad, en cada una de las partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tener un cierto conocimiento también de los libros, de cada uno de los libros de la Sagrada Escritura, de donde están tomadas las lecturas de la liturgia, de la Eucaristía o de las otras celebraciones. ¿Cómo podemos profundizar en esta instrucción bíblica? Pues yo recomiendo, hay muchísimas ediciones de la Biblia, tenemos la edición oficial de la Conferencia Episcopal Española, cuyo texto coincide exactamente con el de los leccionarios, con el que se utiliza en la proclamación litúrgica, y todas las ediciones de la Biblia llevan muy buenas introducciones. Si a mí me toca leer la lectura que sea, por ejemplo, de la primera carta a los Corintios, y voy a leer un trocito, pues no estaría mal leer esa pequeña introducción que voy a encontrar en la Biblia a la primera carta a los Corintios, justo al comienzo. Encontraremos pues una introducción que me sitúa esa carta en el contexto de las cartas de San Pablo y me dice cuáles son las preocupaciones, los destinatarios, los temas. Así yo voy a poder ubicar ese pequeño fragmento que voy a leer y lo voy a comprender mejor. Si yo lo comprendo mejor, sin duda alguna lo transmitiré mejor. Aparte de la instrucción bíblica, la instrucción litúrgica que estamos intentando hacer en este cursillo y evidentemente una preparación técnica de la que vamos a hablar dentro de poco. ¿Cuáles serían las características? ¿Cuáles serían los trucos para entendernos de alguna manera para proclamar mejor la palabra de Dios? Si queremos verlo un poquito más en detalle, la formación bíblica, dicen los documentos, debe apuntar a que los lectores estén capacitados para percibir el sentido de las lecturas en su propio contexto y para entender a la luz de la fe el núcleo central del mensaje revelado. Es decir, se trata de entender, como os decía antes, el contexto de la lectura que vamos a hacer en el contexto propio, que es el libro al que pertenece, en el contexto propio, que serían pues, las cartas de San Pablo, los escritos de los profetas, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento y sobre todo en el conjunto del mensaje de Cristo. No se trata de que estudiemos como los expertos en Sagrada Escritura, los exégetas. Se trata de un conocimiento que nos ayude a vivir aquello que escuchamos y proclamamos. Se transmite mejor cuando se lee algo que se entiende, que se hace propio.
Y ya digo, aquí quizá lo más cercano que tenemos son esas introducciones de la Sagrada Escritura. La formación litúrgica es a lo que nos hemos dedicado, ¿no? Para facilitar a los lectores poder percibir cuál es el sentido y la estructura de la liturgia de la palabra, que tiene una dinámica propia. La liturgia de la palabra nos va llevando, ¿verdad?, en ese diálogo entre Dios y su pueblo, y nos va dirigiendo también a la liturgia eucarística, de tal manera que el lector debe estar informado de cómo está compuesto el leccionario de la misa, de cómo se han elegido las lecturas, de cómo se nos ofrecen en cada uno de los tiempos litúrgicos. Todo eso es útil para quienes se preparan a recibir algún sacramento o a elegir los textos más adecuados también. La formación técnica sería la relativa a la comunicación y a la lectura en público, ya sea de viva voz o con ayuda de los instrumentos modernos que la amplifican. No es lo mismo leer para ti que leer en público. El lector debe adquirir un cierto grado de capacitación para desempeñar correctamente su función. Aparte de esto está el amor y la dedicación a la Sagrada Escritura, pero obviamente por mucho amor y mucha dedicación a la Sagrada Escritura que tenga una persona, si no sabe leer en público, si no sabe proclamar, pues no podrá ser nunca un buen lector. No se puede improvisar un lector, eso creo que queda bastante claro. No se trata de excluir a nadie, se trata de confiarlo con seriedad y preparación a quienes ofrecen garantías suficientes. Vamos a meternos en esa formación técnica y hablamos en el punto tercero de las condiciones materiales. ¿Qué se necesita para proclamar la palabra de Dios, para una buena proclamación? Pues obviamente, en primer lugar, necesitaríamos el libro, el leccionario. Nosotros tenemos los leccionarios editados de forma pues, muy hermosa, ¿verdad? El libro es también un signo, es el signo que nos ayuda a entender que esa palabra que se va a proclamar no es una palabra cualquiera, es la palabra de Dios. Por tanto, no se proclama con hojas que nos subimos porque nos han servido para prepararlas, etc. El libro debe estar colocado en el ambón, a una altura conveniente para que el lector pueda ver fácilmente a la asamblea al mismo tiempo que lee y para que pueda ser visto por ella. Por tanto, siempre leeremos desde el leccionario. Llamamos leccionario a ese libro, ya lo vimos en una charla anterior, que nos sirve para proclamar la palabra de Dios porque contiene la selección de las lecturas de la Biblia que la Iglesia ha hecho para cada tiempo litúrgico, para cada sacramento o cualquier otra celebración. Lógicamente son indispensables también una buena iluminación para poder ver bien el libro y una adecuada colocación del micrófono. La iluminación y la acústica se deben cuidar mucho por parte de los responsables de los templos y a veces no es así. A veces tenemos sistemas de microfonía que fallan mucho, que no transmiten la voz con claridad. Esto es muy importante. Tener en cuenta también la acústica del lugar, pero de eso hablaremos dentro de un momento. Por tanto, y en conclusión también, es importante la comunicación visual. El lector está proclamando para la asamblea, por tanto debe ver y debe ser visto. Técnicas de proclamación. El punto cuarto que nos ocupa. Leer en voz alta no es lo mismo que leer en privado, eso está claro. El lector no solamente debe leer bien, de modo que la palabra sea entendida y comprendida. Cada palabra del texto debe cobrar vida en los labios del lector. Él es el que pronuncia lo que lee y el que ayuda a los demás a descubrir aquello que está escrito, dándole a cada palabra y a cada frase su sentido exacto. Para ello, es importante y fundamental preparar la lectura, es decir, es necesario el conocimiento previo del texto que se va a proclamar, familiarizarse con el texto.
La primera vez que ves el texto no puede ser cuando tú subes al ambón. Evidentemente, habrá veces que por la premura del tiempo lo vas a preparar pues unos minutos antes de la celebración. No es lo ideal, no es lo ideal. Lo ideal es que tú conozcas las lecturas de antemano y te familiarices con ellas, que sepas descubrir las palabras o las frases más importantes, que también identifiques las palabras difíciles de pronunciar para no trabarte si llega el momento. Has de descubrir también los momentos de mayor intensidad. Ahora hablaremos de cómo hacerlo. En esa preparación de la lectura hay que tener en cuenta que no todos los textos son iguales. Todos los textos no tienen el mismo género literario. Encontraremos textos que son textos narrativos, que nos cuentan una historia, textos líricos, que nos están prácticamente leyendo un poema, textos meditativos, textos parenéticos o exhortativos, donde una persona está exhortando a otra, le está hablando directamente a otra de forma así, digamos, fuerte. Hay muchos textos, hay muchos tipos de textos distintos y cada uno requiere un tipo de lectura concreto. También, a la hora de familiarizarnos con la lectura, con el texto que vamos a proclamar, será importante la estructura interna, si es un diálogo, si es un poema, si es una exhortación, etc. Conocer, por tanto, el texto. Es importante descubrir los momentos de mayor intensidad. Os voy a poner un ejemplo. Nos vamos a ir al 8 de diciembre. El 8 de diciembre, la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. El Evangelio es Lucas 1, 26 al 38. Es el Evangelio de la Anunciación. Pero fijaos lo que hace la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia ha elegido este texto para este día? Por el anuncio del ángel. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María es la llena de gracia». Soy consciente de que esto es un evangelio y que los lectores no leen el evangelio, pero es un ejemplo que creo que se entiende bien. Y mirad, la Iglesia nos ayuda a descubrir ese momento de mayor intensidad del texto. ¿Por qué? Porque si os fijáis, en el título, en rojo, pone Evangelio, y justo debajo, también en rojo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». La Iglesia ha sacado del texto esa frase de mayor intensidad y nos la ha puesto ahí. Ya sabemos que lo que está en rojo no se lee, solamente se lee lo que está en negro, ¿verdad? ¿Por qué ha hecho eso por qué hace eso el leccionario? Para ayudarnos a que cuando lleguemos a esa frase sepamos destacarla. ¿Destacarla cómo? Pues a lo mejor con un silencio. Fijaos, en aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Si os fijáis, cuando he llegado a esa frase, he elevado un poquito el tono de voz respecto del que tenía en las frases anteriores y al acabar la frase me he parado un momento para que la frase más importante de la proclamación resuene durante 1 segundo o 2 segundos, si no hace falta más, pero que resuene en la asamblea. Fijaos un detalle. Si del 8 de diciembre pasamos al 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, el Evangelio va a ser exactamente el mismo. Lucas 1, del 26 al 38. Pero si miramos el título que pone la Iglesia en este día para este Evangelio, ya no es «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo», ahora es «Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo». El 25 de marzo celebramos la Anunciación, por tanto, el momento más importante de la proclamación es obviamente el anuncio
del ángel. De esta manera, si yo tuviese que leer el 25 de marzo el Evangelio de la Anunciación, no resaltaría la frase «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo». Resaltaría «Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo». Podemos probarlo. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Si os dais cuenta, no solamente he intentado resaltar la frase «concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo», sino todas las palabras del ángel, todas las palabras de la anunciación en boca del ángel Gabriel. Y lo he hecho elevando un poquito el tono de voz, en «concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo», parándome y le pondrás por nombre Jesús, ahí he hecho una pausa, y en general este texto, que es una narración requiere un ritmo más o menos ágil en la proclamación. Ahora después lo veremos, ¿verdad? No podemos ir muy lentos, porque queremos saber cómo se desarrolla la historia que nos están contando. Sin embargo, aquí yo he ido un poquito más lento en el momento de la anunciación del ángel, en el momento de las palabras del ángel Gabriel. Pequeños detalles, pero que ya nos ayudan a preparar la lectura sabiendo, como os digo, cuál es el centro de esa lectura y lo que de ninguna manera podemos permitir que nuestros hermanos pierdan en la proclamación. Cuando leemos, no se trata de inventar el texto y verter los propios sentimientos en él. El texto es el que es. Hay que darle expresividad, pero no hacemos teatro con el texto, no escenificamos, no utilizamos una voz impostada, una voz que realmente no es la que nosotros utilizamos habitualmente para hablar. No hacemos teatro sin fingimiento, lo hacemos con sencillez, sin falsa afectación. El texto es el que es y tenemos que respetarlo profundamente. Todo esto de levantar un poquito más la voz, o de un silencio un poco más prolongado, o de que la frase más importante sea un poquito más lenta, está bien siempre que no se exagere, porque si no sería ridículo. Por tanto, siempre con contención y sabiendo lo que estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. La articulación y el tono es muy importante. Es muy importante que no se pierda ninguna palabra ni ninguna sílaba. Para esto es fundamental abrir la boca. Cuando nosotros hablamos normalmente, nuestra boca suele estar bastante cerrada, no la abrimos mucho, no articulamos. Y eso hace que muchas veces sea difícil entendernos. Al proclamar la palabra de Dios, tenemos que articular. No se pueden perder palabras, no se pueden perder sílabas, no se pueden confundir unas palabras con otras. Al leer se debe abrir la boca lo suficiente para que se escuchen perfectamente todas las vocales y para que las consonantes se hagan sentir con nitidez. Por tanto, la articulación, cada sílaba, cada palabra. Es necesario comprender el estilo y la estructura de cada frase. Nosotros no podemos hacer un parón a mitad de la frase, porque el parón, la pausa, se hace en el punto una pausa más prolongada en el punto y seguido, o más prolongada todavía en el punto y aparte. Pero si no sabemos cuándo acaba una frase y perdemos la respiración y tenemos que pararnos a mitad de la frase, pues no se entiende lo que estamos diciendo, no se va a percibir con claridad. Al texto hay que intentar darle vida. Antes he dicho que sin hacer teatro, pero claro, la lectura no puede ser monótona.
no puede estar toda absolutamente en el mismo tono, porque el oído se aburre de esto, ¿verdad? Fijaos que yo he grabado este vídeo sin imagen, vosotros no me veis. Y eso ya dificulta mucho la atención, pues imaginaos si utilizo un tono que es muy monocorde, siempre igual, siempre igual. ¿eh? A veces tenemos también tonillo a la hora de proclamar la palabra y leemos de una manera muy rara, a lo mejor elevando un poco la voz al final de la frase o pareciendo que estamos haciendo una pregunta. No, tenemos que hacerlo dando vida al texto, como digo, evitando la monotonía, pero sin el teatro, porque no estamos declamando una lectura, como haríamos en el teatro hablado, sino proclamándola. Es importante atender las interrogaciones y los paréntesis en el texto, que serán una buena ocasión para cambiar el tono. Si yo hago una pregunta, por ejemplo, a Virgen María, ¿y cómo será eso? Pues no conozco varón. Lógicamente, no estoy, al hacer la pregunta, no utilizo el mismo tono que si estoy diciendo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Nazaret, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Está claro que las interrogaciones, los finales de la frase nos ayudan a articular un poquito el tono, a subir o bajar un poco la voz y que no sea todo como lo leería una máquina. Ahora tenemos los ordenadores que son capaces de leer un texto escrito, pero salvo algunos programas así muy, muy actuales que prácticamente imitan la voz humana a la perfección, pero tú oyes a una máquina leer y es el mismo tono siempre, es muy aburrido. Es muy aburrido. Aparte de esto, tenemos que tener en cuenta la acústica del templo. ¿Por qué? Porque nuestras iglesias a veces tienen bóvedas y la bóveda hace resonar la voz humana y producen eco. De tal manera que nosotros tenemos que conocer esa acústica. Generalmente tenemos que leer a una velocidad relativamente lenta para que las palabras no se amontonen unas encima de otras, pues entonces no se entiende nada. Si voy leyendo muy rápido y encima de todo hay eco, y pues el oído tiene que hacer muchísimo esfuerzo para captar lo que se está diciendo y la atención se pierde rápidamente. Por eso tenemos que conocer esa acústica y adaptar nuestra proclamación a ello. Hombre, si en la iglesia no hay ningún eco, pues una iglesia moderna, por ejemplo, que no tenga ningún tipo de bóveda, etcétera, y no hay eco, pues hombre, se podrá leer un pelín más rápido. Pero como digo, por ejemplo, en la catedral o en cualquier iglesia barroca con bóveda de cañón o con cúpula, esto es así. Además, tenemos que tener en cuenta cómo llega la voz a aquellos a los que nos dirigimos, a la asamblea. Nosotros no podemos estar leyendo con una voz tan alta que resulte hiriente, que parezca que estamos gritando. Del mismo modo, una voz muy apagada o muy mortecina. Claro, yo siempre le digo a los lectores ocasionales, por ejemplo en las bodas, fíjate que tienes el micrófono y el micrófono te amplifica la voz, pero si hablas tan bajito, el micrófono es que no te va a coger la voz y no va a poder amplificar nada y no se te va a escuchar. Pues todos estos puntos tenemos que conocerlos en nuestra iglesia. Es importante el ritmo de la proclamación. Es un elemento indispensable. ¿A qué velocidad tengo que leer? Yo tengo mi ritmo de lectura, como lo tiene cada uno de nosotros, ¿no? Pero también lo exigen las lecturas. Una lectura demasiado rápida se va a hacer incomprensible, porque le obliga al oído a hacer un esfuerzo mayor. Una lectura leída lentamente pues provoca cansancio, apatía, somnolencia. Por tanto, tenemos que, aparte de nuestro propio ritmo y aparte de que en general no debemos ir tan rápidos cuando proclamamos la lectura que cuando hablamos con otra persona en una conversación habitual, que es lo que os decía antes, porque dependemos también de la acústica, tenemos que descubrir
cuál es la velocidad que requiere el texto. Ahora hablaremos de esto. También es muy importante respetar la puntuación. Una coma es una pausa breve. Un punto y seguido es una pausa más prolongada. Un punto y coma está entre medias de los dos. Y un punto y aparte es la pausa más extensa que podemos hacer. No podemos pararnos en un sitio en medio de la frase que no sea una coma, un punto y coma o un punto. Porque a lo mejor, si lo hacemos así, estamos cambiando lo que la frase dice. Esto es muy importante. Las pausas, que normalmente son pausas, obviamente, donde aprovechamos para respirar, pausa breve en las comas, un poquito más larga en el punto y coma, un poquito más larga aún en el punto y seguido, y finalmente en el punto y aparte. Esto es muy importante, porque se pueden dar casos en los que yo esté leyendo algo, como digo, y al pararme donde no debo, esté diciendo algo que no es lo que dice el texto. Hay algún ejemplo conocido. Dice el justo en su interior, no hay Dios. Dice el impío, el soberbio, no me acuerdo cómo es la lectura. Dice el soberbio en su interior, no hay Dios. Imagínate que tú dice el soberbio en su interior, no, hay Dios. Claro, estás diciendo justo lo contrario de lo que dice el soberbio. Espero que se entienda. ¿Dónde hay que hacer las pausas? Punto, punto y coma, punto y seguido o punto y aparte. Luego ya, cuando conocemos el texto, cuando hemos visto los puntos, las comas, las palabras, el tipo de texto, pues ya lo podemos leer identificándonos con él y darle expresión, leer con expresión, para que el texto sea vivo y no sea una proclamación, digamos así, mecánica. Al texto le daremos sinceridad, es decir, tú lee con tu voz normal. No intentes sacar una voz engolada o una voz que no sé. No, nada de eso. Con tu voz. Dale tu originalidad. Sé claro y preciso, conduciendo al oyente hacia el contenido. Dale tu originalidad. Tú tienes también tu forma de leer, que es característica tuya, y esa no la vas a perder, ¿verdad? Sé consciente de la misión que tienes y hazlo con recogimiento y respeto. Vamos a ver algún ejemplo. Mirad, por ejemplo, un texto narrativo. Aquí tenéis, del sábado de la tercera semana del tiempo ordinario del año par, la primera lectura. Es esta lectura donde en el primer libro de Samuel, el rey David ha cometido un pecado gravísimo, que es asesinar a uno de sus generales, de su ejército, para quedarse con la mujer de este, con Betsabé. El profeta Natán es enviado donde está David y le cuenta una historia de un hombre que había dos hombres en el pueblo, un rico y un pobre. El rico tiene muchos rebaños y mata la cordería, en fin. Todo esto, si miramos el título de la lectura, es para llegar al momento en el que David se da cuenta de que esa historia que le está contando el profeta Natán es su propia historia. Le está contando lo que él ha hecho, asesinando a el general de su ejército. Claro, un texto narrativo, un texto que nos cuenta una historia, tiene que ser un texto que se lea de manera ágil. No podemos ir parándonos, yendo lentos. No, porque lo que queremos es llegar al desenlace de la historia. Y más si es un texto largo, una historia más o menos larga, que en Cuaresma hay alguna, ¿verdad?, que ocupa hasta varias páginas del leccionario, pues lo que queremos es llegar al final. No se trata de correr, pero sí de ir con una cierta agilidad. Yo, si tuviese que proclamar esta lectura, lo haría de esta manera. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor envió a Natán donde David. Entró Natán ante el rey y le dijo: había dos hombres en un pueblo, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. El pobre solo tenía una corderilla que había comprado. La iba criando y ella crecía con él y sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Llegó una visita a casa del rico.
y, no queriendo perder una oveja o un buey para invitar a su huésped, cogió la cordera del pobre y convidó a su huésped. Y ahí seguiríamos. Es un poco más rápido de lo que yo proclamaría otro tipo de textos, pero es que queremos llegar al centro, que el centro lo tenéis aquí. Perdón, que he pasado la página cuando no debía. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Dios, que el que ha hecho eso es reo de muerte. No quiso respetar lo del otro, pues pagará 4 veces el valor de la cordera. Entonces Natán dijo a David: eres tú. Yo aquí haría una pequeña pausa. Es verdad que no es el texto, la frase más importante. La frase más importante es cuando David reconozca que ha pecado. Pero, hombre, hemos llegado a un momento importantísimo, que es cuando David comprende, porque se lo dice Natán, que esa historia está hablando de él, ¿no? Y luego un poquito más adelante llegaríamos a ese momento central, ¿no? Tú lo hiciste a escondidas, yo lo haré ante todo Israel en pleno día. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: pues el Señor perdona tu pecado. Si os dais cuenta, aquí no pegaba mucho subir la voz. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. No pega. Más bien incluso bajarlo un poquito. Pero sí he utilizado esa breve pausa para subrayar de alguna manera el centro de la lectura. En cualquier caso, y lo que os quería decir con este ejemplo, es que un texto narrativo requiere una proclamación ágil que nos lleve al desenlace. Luego tendríamos un texto parenético, un texto exhortativo. San Pablo exhorta muchas veces a sus discípulos o a las comunidades a las que les escribe, etc. Este texto tiene que ser vivo, tiene que ser muy vivo, porque una proclamación muy monótona le hace perder la fuerza. Es un texto donde San Pablo está de una forma, digamos, fuerte, de una forma enérgica, está diciendo cosas importantísimas. Imaginad, por ejemplo, que yo proclamo la lectura de forma muy aséptica, muy plana. Querido hermano, ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su venida en majestad. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta, con toda paciencia y deseo de instruir. Si os dais cuenta, no nos imaginamos a San Pablo diciendo estas cosas con tan poca pasión. Yo me lo imaginaría más bien así. Querido hermano, ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su venida en majestad. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta, con toda paciencia y deseo de instruir. Porque vendrá un tiempo en el que la gente no soportará la doctrina sana, etc. No sé si se aprecia bien la diferencia, pero un texto parenético, una exhortación, tiene que ser viva, porque se escribió así. San Pablo estaba exhortando vivamente a su discípulo Timoteo, explicándole qué es lo que tenía que hacer como pastor de la iglesia de Éfeso. Y el deseo de Pablo es que lo acoja, que lo recuerde, que lo ponga en práctica. Y por tanto, no puede ser cuando lee un texto narrativo como el de antes, pues obviamente sí que más o menos, digamos, decía el ritmo va a ser más rápido, pero no voy a hacer muchos juegos de subida y bajada de tono o de silencios, etcétera, porque lo que voy haciendo es narrando la historia. Pero aquí sí, en este tipo de textos, porque claro, San Pablo nos está exhortando también hoy a nosotros a proclamar la palabra, a insistir a tiempo y a destiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta palabra no es para Timoteo, lo fue en su momento, hoy es para nosotros. Luego tendríamos los textos líricos. Claro, el texto lírico pues le pasa lo mismo, un poema. En la Biblia no hay poemas con rima, obviamente, pero sí hay textos poéticos, como este texto precioso tomado del libro del profeta Isaías, del capítulo 5, donde compara al pueblo de Israel con una viña que ha sido cuidado por Dios. Y el profeta hace un cántico, de hecho lo dice, voy a cantar
en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Claro, lo mismo de antes, si esto lo leo con un ritmo así muy monocorde, muy plano, pues pierde toda su fuerza, pierde su belleza. Si el texto de San Pablo de antes lo que perdía era esa fuerza con la que San Pablo lo escribió, este perdería la belleza. ¿Me entendéis? ¿Cómo lo leería yo? Pues algo así. Lectura del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado. La entrecavó, la descansó, ya me he equivocado. Vaya. Comienzo otra vez, disculpad. Lectura del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado. La entrecavó, la decantó y plantó buenas cepas. Construyó en medio una atalaya y cavó un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio agrazones. Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no haya hecho? ¿Por qué, esperando que diera uvas, dio agrazones? Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi viña. Quitar su valla para que sirva de pasto, derruir su tapia para que la pisoteen, la dejaré arrasada. No la podarán ni la escardarán, crecerán zarzas y cardos. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Son los hombres de Judá su plantel preferido. Esperó de ellos derecho y ahí tenéis asesinatos. Esperó justicia y ahí tenéis lamentos. Palabra del Señor. Bueno, no ha sido la mejor proclamación lírica del mundo, pero hombre, se le da esa belleza que tiene, se tiene que resaltar un poquito en la pasión con la que la leemos, sin caer en el artificio, sin caer en el teatro, que no se trata de eso. Aquí tenéis un texto meditativo. Un texto meditativo, San Pablo tiene muchos, aquí tenéis uno de la carta a los Efesios, es un texto donde San Pablo se pone a pensar y a exponer una doctrina que normalmente es una doctrina compleja. Esto no es una narración, esto no es una exhortación, esto no es un poema, esto es una argumentación que hace San Pablo. Si yo este texto lo leo muy despacio, no me entero de nada. Si lo leo muy rápido, pues tampoco, porque es complicado. Entonces tiene que ser pues una cosa, digamos, intermedia. Y a veces este texto es difícil de proclamar, porque si os fijáis en el primer párrafo tiene una cita entre comillas de un salmo. Subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. En estos textos meditativos no podemos ir, como digo, demasiado rápido, porque tenemos que ir de alguna manera acogiendo lo que se proclama. Y esto no es una historia que rápidamente la hacemos nuestra. Esto es una argumentación que tiene su complicación. Algo así. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura, subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. El subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los fieles, etc. ¿Veis? Aquí la segunda frase es complicada. O sea, la palabra subió, en esa cita que ha hecho San Pablo, significa que si subió es porque había bajado, porque Cristo se había encarnado, ¿no? Y esto es una lectura que se aplica mucho a la ascensión. Subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. Está hablando, el salmo que cita San Pablo está hablando proféticamente de la ascensión del Señor. Entonces, no dice, cuando dice subió, significa que, no dice, él subió, eso lo tengo que resaltar de alguna manera, porque imagínate que digo, él subió, supone que había bajado, ¿qué ha dicho? Él subió, ¿eso qué es? Él subió, supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos, etc.
Fijaos en la segunda parte. Imagínate que digo, y él que bajó, ¿no? Ahí no dice eso. Dice el que bajó. El él, pronombre, lleva tilde. Y el que bajó es el mismo que subió por encima. ¿De acuerdo? Por tanto, un texto meditativo requiere tiempo para poder asumirlo. Y finalmente, aquí tenéis una pequeña broma, que no lo es tanto. ¿Qué pasaría si tú no te preparas la lectura previamente y te toca leerla en el jueves de la 32ª semana del tiempo ordinario? Pues que subes al ambón y haces lo que puedes. Pues esta lectura tiene vocabulario muy difícil. Leerla a ojo a la primera es casi imposible. De hecho, yo que la conozco bastante, posiblemente lo haga mal. Vamos a intentarlo. Bueno, aquí estamos en un texto también meditativo, es una meditación sobre la sabiduría. Por tanto, vamos con calma para que la gente pueda comprender bien en qué consiste el argumento. ¿Vale? Pero a lo que voy. Lectura del libro de la sabiduría. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, móvil, penetrante, inmaculado, lúcido, invulnerable, bondadoso, agudo, incoercible, bienhechor, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, todopoderoso, todo vigilante, que penetra todos los espíritus inteligentes, puros, sutilísimos. No sigo, creo que se entiende bien el argumento, ¿verdad? Nosotros normalmente en nuestro lenguaje habitual no decimos incoercible, no utilizamos esa palabra, ¿no? Si yo la primera vez que veo la palabra incoercible es cuando estoy proclamándola, lo más normal es que me trabe. Que por cierto, si nos trabamos, no hace falta decir perdón. No. Sencillamente volvemos a leer aquello que nos hemos equivocado y seguimos adelante. Y no pasa nada. No hay tampoco que tener un escrúpulo ni hacer ahí un drama porque nos hemos equivocado. No pasa nada, todos nos equivocamos. Pero vamos a intentar no hacerlo. Vocabulario difícil. En resumen, tenéis en la página web la posibilidad de descargar una hojita que se llama el Vademecum del buen lector. Son 37 pistas, 37 consejos para proclamar bien la palabra de Dios. Voy a ir rápido. Algunos de esos consejos, los primeros, es un resumen, ¿verdad?, de lo que he dicho hasta ahora. Algunos de esos consejos, de ese Vademecum, los primeros, nos ayudan a conocer y entender el texto. Primero, ¿quién habla en el texto? ¿A quién le habla? ¿Acerca de qué? ¿Para qué? Claro, si yo estoy leyendo un texto, estas cosas tendría que saberlas. Con el conocimiento previo del texto, conociendo el libro de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, ¿qué clase de texto es? ¿Es un relato? ¿Una narración? ¿Es una exhortación? ¿Es un diálogo? ¿Es una oración? ¿Es una acusación? Tercero, ¿qué sienten las personas que encontramos en el texto? Cuarto, ¿hay en este pasaje algunas palabras difíciles de entender? ¿Qué significan? Quinto, ¿se divide el texto en varias partes? A lo mejor hay un texto que tiene una parte de diálogo, otra parte de narración, otra parte de exhortación. Por ejemplo, el texto que hemos leído antes del profeta Natán, pues mientras el profeta Natán está narrando la historia del hombre rico, de la corderilla y el hombre pobre, pues está haciendo una narración, pero hay un momento en que cuando David dice que va a matar a ese hombre, dice, no, pues es que eres tú, y entonces empieza a ser una exhortación. Obviamente hay dos ritmos distintos que tenemos que utilizar. ¿Qué más cosas? Hay que preparar la expresión de la lectura. ¿Cuáles son las palabras más importantes y las frases principales? Ya hemos visto alguna pista. ¿Dónde hay que hacer una pausa breve y dónde una pausa más prolongada? ¿Dónde no se ha de hacer una pausa? Ya sabemos, hacer las pausas, puntos, comas, etcétera, y no hacerlas pues, donde no lo prevé el texto. Por eso tenemos también que cuidar la respiración. El texto este de las palabras difíciles del libro de la sabiduría, cuando decía que la sabiduría era esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto,
pues hay un momento en que te ahogas, si no respiras bien. ¿Cuál es el tono de voz o los distintos tonos de voz que le conviene a este texto? ¿Cuál es el ritmo? Más lento, más rápido, aunque nunca con prisa. 11. Pronunciar bien cada palabra y cada sílaba, vocalizar bien. 12. Evitar el defecto de bajar demasiado el volumen de la voz al final de las frases. ¿Veis? Lo que acabo de hacer. Nos vamos desinflando, que al final no se entiende lo que has dicho. 13. Para estar seguro, prepararse antes e incluso repetir, ensayar la lectura en voz alta. Si es varias veces mejor. ¿Por qué no? Hay que expresar también los sentimientos del autor y de los personajes. Ya digo, no se trata de declamar el texto como si fuese teatro leído o de dramatizar. No es una representación teatral la lectura litúrgica. Hay que evitar atraer la atención del que escucha. ¿Qué voz está poniendo? ¿Por qué grita tanto? ¿Por qué? No. Lo importante es la atención sobre la palabra de Dios. Y el modo en el que yo leo debe ayudar a que se entienda mejor, a que el texto acontezca a la vida de los oyentes, a que sea un acontecimiento. Bien, antes de la celebración tendremos que averiguar algunos aspectos si no los conocemos ya. Por ejemplo, el leccionario está en el ambón, desde luego nada de folleto u hojas sueltas. ¿Está en el ambón? ¿Está abierto en la página? No vaya a ser que llegue allí y no esté el leccionario, o esté en otra página y no sepa encontrarlo y tenga en ese momento pues, que acudir al sacerdote, oye, que no está la lectura y tenga que venir el sacerdote a buscar el... No, todo eso lo controlamos antes y no dejamos nada a la improvisación. El micrófono. El micrófono tenemos que conocerlo, tenemos que hacernos amigos del micrófono y saber a qué altura debe estar para que se oiga bien. Desde luego no hacemos pruebas de dar golpes, golpecitos, antes de leer la lectura para ver si está escrito, si está encendido. Tú debes saber dónde está el botón de encendido y apagado del micrófono y saber que si la lucecita está roja o está verde, depende del micrófono, es que está encendido. Entonces, a simple vista, tú sabes si está encendido o no. Y sabes a qué altura tiene que estar. Y desde luego, si tienes que corregir la altura, lo haces con el micrófono apagado, para que no haga en ese momento y cosas de ese estilo. No. Todo eso lo preparamos antes e intentamos no prepararlo en el momento de la proclamación. ¿A qué distancia del micrófono hay que poner la boca para que la voz se oiga bien? No vaya a ser que estemos demasiado cerca y retumbe o estemos demasiado lejos y no se oiga. De eso hemos hablado antes también. Saber ir al ambón. Obviamente el lector se va a situar dentro de la celebración en un lugar, en un banco, en un asiento que esté cerca del ambón, para no tener que hacer un paseillo cuando sale a leer. Incluso situarse en el lado del ambón, para no tener que pasar por delante del altar. Si no es más remedio, al pasar por delante del altar, haces una inclinación de cabeza y continúas. Pero si lo podemos evitar, el hecho de ir al ambón no es parte de la proclamación litúrgica. No sé si me explico. Es algo necesario físicamente. Tengo que ir al ambón para proclamar, pero no es un rito, no es una procesión como la procesión de entrada. Por eso, lo más discretamente posible. Luego, ¿cuándo hay que desplazarse hacia el ambón? Pues cuando termine el que precede. Después de la lectura, no está mal tener un momento de silencio entre lectura y lectura o entre lectura y salmo. Por eso, lo que no podemos hacer es que cuando está acabando el anterior yo ya me levanto, que parece que va a salir corriendo y claro, la gente te me dice, ¿y este dónde va? ¿Me entendéis? Por tanto, cuando el que precede ya ha acabado y vuelve, es cuando tú te levantas y vas. No tenemos prisa. A la hora de ir al ambón, pues con un paso normal, con naturalidad, sin ostentación, sin correr, pues eso, con una digna naturalidad. La postura, los pies bien plantados. ¿Por qué? Porque si no están los dos pies plantados y nos apoyamos solamente en uno de ellos, lo más normal es que en un momento dado empecemos a balancearnos de uno al otro. Y entonces lo que ve la persona que está leyendo es que el lector se mueve como un péndulo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Los brazos, nada de brazos colgando, de brazos cruzados o de manos en los bolsillos. Las manos se pueden tener juntas o se pueden colocar en el ambón, pero no apoyándote en el ambón, lógicamente,
ni en el libro, porque al final lo mancharíamos con la grasa de los dedos, ¿no? Pues en el mismo ambón puedes apoyar, sin hacer fuerza, lógicamente, las dos manos y ya está. O tenerlas juntas delante del cuerpo. Es importante la presentación del lector. ¿A qué me refiero? A que no debe llevar nada que pueda distraer u ofender a los presentes, ni por demasiado ostentoso, ni por descuidado, por poco conveniente, por ridículo, ¿verdad? A veces camisetas con anuncios inconvenientes, vestidos desarreglados o sucios, pelo huracanado así, etcétera, o muchas veces en las bodas, ¿no? Estos vestidos que necesitarían taparse un poco, la verdad, las cosas como son, o sombreros exageradísimos. Hombre, hay que tener un poco de criterio y presentarse como una persona educada y normal, ya está. No hace falta más, sentido común. Inmediatamente de comenzar la lectura, este Vademecum recomienda mirar a la asamblea, para tener bien presente a quién le estás proclamando la lectura y tener un contacto directo con ella antes de comenzar. Respiras e inicia la lectura, evidentemente, cuando haya silencio, no antes. Es importante el clima de silencio y de atención. Si tenemos que esperar, esperamos. Se lee solamente el título bíblico, lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, lectura del profeta Isaías, y no se añade nada más. No se lee lo que está en rojo, el título, que ya sabemos para lo que sirve. No se dice primera lectura o segunda lectura o salmo responsorial. Ya sabemos que la primera lectura es la primera lectura y no es la quinta. Tampoco se dice capítulo tal o versículo. No. Simplemente tal cual. Lo que está en negro. Lectura de tal. Después de leer el título y antes de empezar a proclamar el texto, hay que hacer una breve pausa, para que se note que una cosa es el enunciado de dónde procede el texto y otra el texto en sí mismo. Una breve pausa, respiramos una vez y comenzamos. Leemos lentamente, ya digo, en general leemos demasiado rápido, tenemos esto que tenerlo en cuenta, pero no vuelvo a insistir en esto. La cabeza, hay que mostrar el rostro a la asamblea, o sea, no nos agachamos a la hora de leer, es importante. A veces el ambón podrá regularse en altura, a veces no, a veces estará demasiado bajo. Si fuese necesario, antes que agachar la cabeza y mostrar la coronilla, se coge el libro con las manos y se levanta, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque le estás hablando a la comunidad. No pegues la nariz al libro, ¿me entendéis? Si el ambón es demasiado bajo, es mejor levantar el libro con las manos que no bajar la cabeza. Si nos equivocamos, como he dicho, no pasa nada. No hay que decir perdón, no hay que alterarse. Nos detenemos un momento, volvemos a decir la frase que nos hemos equivocado y seguimos. La lectura, ¿cómo termina? Pues cuando hemos acabado la proclamación, hacemos una pausa, respiramos una vez si queréis y se dice palabra de Dios. Palabra de Dios es una afirmación. Es una afirmación para que el pueblo aclame con fe diciendo te alabamos Señor, que es, digamos, la manera externa de decir hemos acogido esta palabra para nosotros, ya es nuestra, ¿no? Por tanto, no lo preguntamos. Palabra de Dios, bueno, la respuesta sería ya lo sabemos. Claro, ya sabemos que no iba a leer el periódico. Tampoco nos inventamos cosas. Hermanos, esta es palabra de Dios o es palabra de Dios. Pues tú sabrás que la has leído, ¿verdad? No. Una afirmación rotunda, palabra de Dios. Y el pueblo responde, te alabamos Señor. Escuchas la respuesta, te alabamos Señor y te vas. Bien. Es interesante también, para ayudar al siguiente lector, si tienes que pasar la página, pues se la pasas. Y vuelves al sitio, igual que has venido, con paso normal, caminando con calma, con naturalidad, y ya está. Esa costumbre de que suben todos los lectores a la vez, la liturgia no lo plantea. O sea, sube el que va a leer. Cumple su tarea, su ministerio, y vuelve a su sitio. Eso de que 3 personas, eso salvo en el rito de la dedicación de una iglesia, que ahí sí, porque hay una entrega del leccionario a los lectores, salvo ese rito, en todas las demás celebraciones,
Y en la misa normal y corriente sube única y exclusivamente la persona que va a leer. Y se van sucediendo los distintos lectores. Otros consejos, pues mirad, por ejemplo, para la lectura del Salmo. Habrá algunas veces en las que el lector tendrá que suplir al salmista, porque no hay un salmista que lo cante entero. Lo ideal es que el Salmo responsorial se cante. Si no se canta, en primer lugar, convendría que no lo leyese la misma persona que hace la primera lectura, que sean dos personas distintas. Si no hay otro remedio porque no hay más lectores, hay que hacer una pausa. No. Palabra de Dios, te la damos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Espérate, tranquilo. Si el mismo lector lee la lectura del Salmo, que se espere un momento, que haga una pausa un pelín más prolongada antes de comenzar el Salmo. Obviamente no decimos Salmo responsorial, eso ya algo que sabemos. Lo ideal sería que al menos se cantase la respuesta del Salmo, pero bueno, pues si no puede ser, pues no pasa nada. Y ya está, sencillamente pues lees esa respuesta y la repites con la asamblea y la vas repitiendo después de cada una de las estrofas del Salmo responsorial para ayudar a la asamblea, que a veces, y sobre todo si es un poquito larga, un poquito complicada, no se va a acordar de cuál es exactamente la respuesta. Entonces, para ayudar también. Bien, y luego los salmos son oraciones en forma de poesía. Aquí vale lo que hemos dicho antes, cuando el poema de la viña de Isaías, respecto de una proclamación lírica, darle un poco, resaltar esa belleza de la oración sálmica. Vamos acabando ya, y hablamos de la actitud corporal y de la vestimenta del lector. Bueno, pues ya está, tampoco hay que explicar mucho, ¿no? El lector es portavoz de la palabra, y por eso debe manifestar en su compostura exterior, en su forma de estar y de aparecer ante la asamblea, pues debe manifestar eso, que está ejerciendo el ministerio, etc. Son muy importantes los gestos hablan, la actitud corporal, todo eso, lo que os decía antes, por ejemplo, de estar leyendo, mirando al leccionario y no tener una mínima conexión con la asamblea, pues es complicado, ¿no? La vestimenta. El lector no tiene por qué subir con alba, no necesariamente, pero sí con una vestimenta digna. De las municiones, ¿qué podemos decir? A ver, al comenzar la liturgia de la palabra, puede ser oportuno hacer una breve munición a las lecturas que se han de proclamar, con el fin de ayudar a los fieles a captar su sentido litúrgico y su conexión entre sí. También incluso al comienzo de la celebración, como una introducción a toda la celebración. Estas municiones tienen que ser breves y no pueden ser homilías, no pueden suplantar a la homilía. No deben explicar las lecturas, ni deben ser clases sobre Biblia, ¿no? Es difícil, ¿no? Las municiones deben abrir el interés por escuchar la palabra, quizá adelantando alguna idea, pero no chafando la lectura. Las municiones las hace el comentarista o el monitor y no la hacen el ambón. Hay que buscar otro lugar apropiado para las municiones. El ambón se reserva a la palabra de Dios, se reserva a la oración de los fieles y a la homilía junto con la sede, que el sacerdote la puede hacer también desde la sede. Las municiones es conveniente prepararlas por escrito y leerlas también de manera viva. Puede ser un medio para ayudar a los fieles, como digo, a abrir el oído ante lo que va a ser proclamado. Bien, esto más o menos lo hemos visto. El silencio. Hay 3 tipos de silencio en la celebración. Un silencio que es el ambiente necesario. No podemos proclamar la palabra de Dios si no hay ambiente de silencio. Eso está claro. El silencio durante las lecturas. Ya hemos visto que podemos aprovecharnos de breves pausas para resaltar, ¿verdad?, algunos momentos y subrayarlos para que la asamblea entienda mejor esos momentos más importantes de la lectura. Y después de la lectura también es necesario el silencio. Unos segundos, aunque sea,
para que podamos meditar brevemente aquello que hemos escuchado y no leer la lectura una detrás de otra sin ninguna interrupción, como si llevásemos prisa. Igual que después de la homilía debería haber un momento de silencio y en otros momentos de la misa para facilitar que cada uno acoja ese mensaje y esa palabra. El ambón. El ambón es un lugar litúrgico, es el lugar de la palabra, no es un mero atril que se quita y se pone, sino un lugar digno para proclamar la palabra. Se usa para la proclamación de las lecturas y para, como decía antes, la oración de los fieles y la homilía si se hace allí, y no se usa para las municiones, no se usa para dirigir los cantos o para cualquier otro tipo de cosa para la que habrá que buscar otro lugar que no sea el lugar de la palabra de Dios. Igual que no utilizaríamos el altar como una mesa para poner cosas que fuesen ajenas a la celebración de la Eucaristía. Fuera de la celebración, pues el ambón permanece como ese signo visible de la proclamación de la palabra. Bien, pues hasta aquí esta tercera charla, que ha sido un poquito más amplia que las anteriores quizás, pero que merecía la pena detenerse en estas cosas. Todavía queda un cuarto vídeo, que es la bibliografía, es decir, dónde podéis acudir para profundizar en este tema de la proclamación de la palabra. Siempre tendréis la página web rnavarro.info, entráis en el apartado Delegación Diocesana de Liturgia y allí hay un apartado de lectores donde está este cursillo de iniciación y donde habrá también progresivamente materiales que os puedan ayudar a ejercer un ministerio tan importante y tan imprescindible como humilde y sencillo. Pues un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.